Mis amados hermanos, buenas noches. Desde aquí de la Ciudad de México les mandamos un caluroso abrazo. Gracias por estar al pendiente de nosotros, por estar al pendiente de lo que Dios quiere para ustedes. Y sobre todo gracias a la gente que nos está viendo en Estados Unidos, que nos está viendo en Venezuela. Un abrazo, un saludo por allá. Y bueno, vamos a tratar de cumplir el propósito del Señor que ha puesto en nosotros. Y ahora vamos a ver un libro muy interesante de la Biblia, que es el libro de Joel. Probablemente ustedes lo ubiquen. Para los que no lo pueden ubicar fácilmente, bueno, es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y es un libro que fue escrito más o menos en el siglo IX antes de Cristo. Esto es por el año 850 antes de Cristo. No se tiene la certeza de quién fue el que lo escribió. Unos expertos dicen que fue Joel, otros dicen que no fue él. Pero bueno, para el propósito que tenemos el día de hoy, poco importante es ver quién es el autor, porque sabemos que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios para la gente que los escribió, para la gente que tuvo el encargo de plasmarlos en la Biblia. Y pues vamos a ver que en el tiempo en que fue escrito este libro había un florecimiento de sacerdotes en Israel, los cuales gozaban de un privilegio ante los gobernantes. Ellos de alguna forma eran las guías espirituales del pueblo, y en ese tiempo quien gobernaba era Joás de Judea, un joven que recibió su crianza en secreto por el sacerdote Joiada, en tiempos en que Atalía había intentado matar a toda la descendencia de David. En ese tiempo de reinado, Joás fue un buen rey, ¿verdad? Fue un buen rey que permitió las profecías. Joel es un profeta que permitió las profecías y que permitía que los profetas le hablaran al pueblo de lo que Dios mandaba que hicieran. Para nuestro estudio, para nuestra plática, vamos a dividir el libro de Joel en cuatro segmentos, y vamos a ver que esta conferencia, este estudio lo pudiéramos titular también: ¿qué preferimos, si la pandemia o la obediencia? Suena interesante. Vamos a ir descubriendo a través de este video, de este estudio, cuántas similitudes tenemos en los tiempos actuales con los tiempos de cuando se escribió el libro de Joel. Y vamos a empezar con el primer capítulo, que narra una terrible devastación por parte de langostas que no había habido en toda la historia de Israel. Esto nos lo vamos a ver en el capítulo 2, 6, que dice: delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Joel les estaba anunciando un mal muy grande, no solo para Israel, sino para toda la tierra. Esto nos puede sonar familiar en estos tiempos. Y en Joel 2:10 nos dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se obscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Hay que entender que era de suma importancia que el pueblo escogido de Dios, Israel, era un pueblo rebelde que no obedecía, y aún así Dios, a través del profeta Joel, les advertía lo que vendría. Estos acontecimientos serían recordados por generaciones. Yo soy un convencido que una vez que termine esta pandemia, muchas generaciones posteriores a nosotros las van a recordar. Van a decir: oye, ¿te acuerdas que en los años 20 hubo una pandemia de coronavirus muy fuerte en todo el mundo? Pero
esto tiene más fondo todavía. Vemos en Joel 1:3 que dice: de esto contarás a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Vemos que había habido una desobediencia total de parte del pueblo de Israel, y el Señor les daba indicaciones para que se volvieran a Él, ¿verdad? En Moisés nos dice que los padres tenían la obligación de contarles a sus hijos las maravillas de Dios y enseñarles la verdad de Dios. Y eso lo vemos en Deuteronomio 4:7. Dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y al levantarte. Pero vemos en Jueces 2:10 que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Vemos la falla de los padres en este punto, y vemos tiempo después que Dios les dice que como no contaron sus maravillas en su tiempo, tendrán que contarles los juicios de Dios contra ellos en tiempo actual. Qué tremendo, porque si nosotros no somos sensibles a contar las maravillas de Dios a nuestros hijos, les vamos a tener que contar las calamidades o los juicios que Dios emitió para nosotros. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos y familiares las maravillas que ha hecho Dios con nosotros? ¿Podrán contar ellos las maravillas o podrán contar los juicios de Dios a sus generaciones? En los versos del 8 al 12 del primer capítulo se nos narra que hubo carestía de todo. Los campesinos se quejaban porque los campos ya no producían nada, ni las viñas ni los huertos. Todos saben eso. Pero en el verso 12 hay algo todavía más tremendo, que es lo que nos está ocurriendo en este tiempo. En Joel 1:12 nos dice: por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Qué cosa tremenda, porque si se nos llega a acabar el gozo del Señor, una devastación espiritual total, una decadencia en seguir al Señor, un desánimo que nos va a paralizar y un desánimo que nos va a apartar de Dios, que es lo que está ocurriendo ahorita. Si nosotros no somos sensibles a la palabra de Dios, si no estamos estudiando la palabra de Dios, si no estamos en comunión con Dios, nos va a suceder eso, que el gozo que nosotros tenemos en el Señor se nos va a ir acabando. Eso es todavía más tremendo que la pandemia, es más tremendo que lo que puede estar ocurriendo en todo el mundo. Ahora, Joel nos hace un llamado a volver al gozo del Señor, como David lo hacía en el Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y en el verso 13 y 14 del capítulo 1 de Joel, hace un llamado a las guías espirituales a guiar al pueblo al arrepentimiento, a hacer un acto de confesión de pecados y volver a los caminos de Dios. Eso es lo que ahorita el Señor nos está demandando. Y entender que la plaga espiritual es mucho peor que la plaga física. Podemos padecer una plaga física, pero todavía peor es una plaga espiritual. Recordemos que el Señor no solo hace llamados al arrepentimiento para el juicio final, sino que también hace juicio en todo tiempo. A veces nos perdemos porque pensamos que vamos a estar ante el Señor y ahí es donde va a emitir Él su juicio. Pero no entendemos que el juicio de Dios es todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros nos corrijamos de los malos caminos que llevamos. Ahora preguntaríamos, ¿cómo estamos hoy ante la presencia de nuestro Señor? Para ayudarnos más en la comprensión de este mensaje, veremos en Apocalipsis 2, 4, 5 lo siguiente.
Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La similitud de estos dos mensajes nos indica que Dios siempre ha querido que el hombre sea salvo mediante su revelación, y en nosotros está obedecer o no a lo que Él nos pide. Es tremendo, ¿no? Del versículo 12 comienza la segunda sección principal de este libro. Y nos dice, ¿verdad? Dice, Joel atrae la atención del pueblo sobre su problema espiritual, ¿verdad? Y ahora es cuando trae la solución. El Señor siempre nos va a dar soluciones a nuestros problemas. La manera de evitar que sigan ocurriendo calamidades y miedo actualmente, Él nos menciona en el libro de Joel que para evitar estos problemas es necesario volvernos al Señor. No es mediante alianzas entre naciones, entre individuos o estrategias terrenales el cómo vamos a poder evitar este tipo de sucesos que están ocurriendo. Vemos en el capítulo 2:12 la misericordia de nuestro poderoso Dios. Dice, por eso pues ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse al Señor nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Los problemas espirituales tienen soluciones espirituales. Los problemas que la iglesia está enfrentando en estos momentos son espirituales. No deberíamos estar enfrentando problemas terrenales. Dios promete que en lugar de plagas y desolación habrá abundancia. ¿Cuántos lo creemos? Joel 2:18-20 nos dice, y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí yo les envío pan, mosto y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más los pondré en aprobio entre las naciones. Y el 21 de ese mismo capítulo nos dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en el Señor su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. La amistad con nuestro Señor, con Dios, debe de ser restaurada, y en lugar de juicio Él nos promete dar de su Santo Espíritu. ¿Cuántos anhelamos tener el Espíritu del Señor? Joel 2:28-32 nos dice, y después de esto derramaré mi Espíritu y sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ya invocaste el nombre del Señor? ¿No lo has hecho? Es tiempo. Y concluimos, ¿verdad?, con este libro que nada más tiene 3 capítulos, en donde el Señor habrá de pedir cuentas a todos, pero en primer lugar va a salvar a su pueblo, y en segundo lugar ejecutará su juicio a todas las naciones. Nos dice Joel 3:1-2, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas.
Y finalizando el libro, vemos en el capítulo 3, 14, 21, que este tiempo es tiempo de decisión. Nosotros no podemos esperar más tiempo para ver qué es lo que va a suceder, si va a suceder o no va a suceder. Finalizando, vemos que en Joel 3:14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. ¿Queremos ser sometidos a juicio o esperamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tienes más miedo? ¿Le temes más a las plagas? ¿O tienes más seguridad en las promesas de Dios? Yo te invito a que reflexiones sobre este libro, que lo leas completo, es un libro precioso, y que nos adueñemos de las promesas que el Señor nos hace en su bendita palabra. Los dejo por esta ocasión, vamos a procurar seguir transmitiendo y esténse al pendiente. Si te gustó, dale like, compártelo, porque la intención al hacer este tipo de videos es de que la palabra de Dios se vaya propagando por todos los medios. Esa es nuestra labor principal que debemos hacer. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, saben que los amamos, les mandamos un fuerte saludo de la familia y ya nos estaremos comunicando nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga.